Marcus Johnson, ahora conocido como Carlos Martínez, siempre había encontrado consuelo en los aeropuertos. El constante zumbido de la gente moviéndose de un lado a otro, el sonido de los anuncios, el tintineo ocasional de las tazas de café. Todo ello había creado un ritmo al que se había acostumbrado con los años. A sus 64 años, Carlos había pasado más tiempo viajando que la mayoría de las personas podría soñar. Como asesor legal de renombre mundial de las Naciones Unidas, su trabajo lo había llevado a innumerables países, donde trataba casos de gran importancia y asesoraba sobre algunos de los problemas más urgentes relacionados con los derechos humanos. Pero hoy era solo otro pasajero. Estaba de pie en la fila de la clase ejecutiva del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, con una maleta de mano de cuero delgada en una mano y un libro de bolsillo en la otra. Sus hombros estaban relajados y sus ojos absortos en las páginas del libro. Carlos no tenía prisa, no la necesitaba. Su vuelo a Ginebra se había retrasado 30 minutos y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada más en mente que el libro que tenía en las manos. Su apariencia no llamaba demasiado la atención. Era un hombre alto, bien vestido con un abrigo de lana azul, pantalones grises y una barba de 3 días de sal y pimienta. A pesar de los años de viajes internacionales, había algo modesto en él. No estaba allí para hacer una declaración, sino simplemente para pasar por el aeropuerto sin llamar la atención, como cualquier otro viajero. Su teléfono permaneció en su mano, pero no recibió notificaciones ni se desplazó por redes sociales ni revisó sus correos electrónicos. Su concentración estaba puesta en una transcripción judicial que había estado revisando, un caso de crímenes de guerra que lo había hecho reflexionar mucho después de abandonar el Tribunal de La Haya. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de atención, pero por motivos equivocados. Al otro lado de la terminal, cerca de las grandes ventanas que daban al área de pistas, Rebecca Sinclair estaba sentada con su esposo, Thomas. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello rubio y unos pendientes de diamante, del tipo de viajera que nunca salía de casa sin ir impecablemente vestida. Era rápida para corregir a los auxiliares de vuelo y aún más rápida para comentar sobre la calidad del servicio. Pero hoy, su mirada no estaba puesta en los auxiliares de vuelo ni en los aviones que había fuera. Su mirada no estaba puesta en los auxiliares de vuelo ni en los aviones que había fuera, sino en Carlos. Lo había notado en el momento en que entró en la fila. Era demasiado quieto, demasiado correcto, demasiado diferente de los demás viajeros que corrían de un lado a otro. Todos los demás parecían ocupados, centrados en sus teléfonos o mirando las puertas, pero Carlos permanecía allí, como si estuviera esperando algo. O tal vez simplemente estaba esperando nada. Su calma, su falta de movimiento, le incomodaba. No sabía exactamente qué era, pero sí sabía que algo iba mal. Ese hombre, susurró a Thomas con voz baja pero segura. El que lleva el abrigo largo. Algo no va bien con él. Thomas apenas levantó la vista del teléfono. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Es solo que está demasiado tranquilo. Está demasiado callado. Llevo tiempo observándote, murmuró. Es inquietante. Sus ojos se entrecerraron mientras se inclinaba hacia el agente de facturación, que estaba ocupado escaneando billetes. No sé qué es, pero tienes que reportarlo, dijo con autoridad, casi como si fuera una orden. Está haciendo sentir incómodos a los demás pasajeros. Lo siento. El agente parecía confundido, pero asintió. Señora, él está solo en la fila de clase ejecutiva. Ha pasado por seguridad, igual que todos los demás. Yo sé lo que siento, replicó Rebecca con firmeza, dejando claro que no había lugar a discusión. Solo repórtalo, por favor. Antes de que sea demasiado tarde. Sin decir más, el agente levantó el teléfono y realizó la llamada. A las 7:36 de la mañana, 2 oficiales cerca de la puerta B16 recibieron el mensaje de radio. Se trataba de un pasajero sospechoso, un hombre de unos 60 años que posiblemente estaba observando la zona. Aún no había amenaza visible, pero sí suficiente para ser investigado. Los agentes actuaron rápidamente. Daniel Matthews, un joven oficial de unos 30 años con una confianza que rozaba la arrogancia, crujió los nudillos mientras se levantaba. A su lado, su compañero, James Carter, un oficial más mayor y reservado, lo siguió en silencio. No sabían quién era el hombre,
pero no querían preguntar. Era su trabajo investigar y eso es lo que pensaban hacer. Cuando Carlos dio un paso al frente en la fila con su pasaporte y su identificación en la mano, notó que los oficiales lo observaban. Pero, en lugar de reaccionar, simplemente se giró hacia ellos con una expresión tranquila, casi como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Señor, dijo el oficial Matthews con voz firme. Necesitamos hablar con usted. Carlos levantó una ceja, pero no se inmutó y preguntó. ¿Sobre qué? Hemos recibido una queja, intervino Carter. Está haciendo sentir incómodos a los demás pasajeros. Carlos parpadeó una vez, sin perder su compostura. Ya veo, respondió. ¿Y de qué se me acusa? Necesitamos revisar su maleta, interrumpió Matthews, avanzando un paso. Salga de la fila. Algunos pasajeros cercanos se giraron. Algunos de ellos metieron rápidamente sus teléfonos en posición para grabar. Una madre acercó a su hijo pequeño, insegura de quien se suponía que debía ser la amenaza. Pero Carlos, sin inmutarse, dio un paso al lado con determinación. No era por temor, sino porque su mente ya estaba catalogando cada detalle de la situación. Me llamo Carlos Martínez, dijo con calma. Soy asesor legal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. He pasado todos los puntos de control internacionales requeridos. Matthews lo miró con cara inexpresiva. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, dijo, aunque su voz vacilaba ligeramente. Necesitamos revisar su maleta. Carlos no respondió de inmediato. ¿Estoy bajo arresto?, preguntó en voz baja. No, pero necesitamos su cooperación. Entonces, quisiera los números de sus matrículas, respondió Carlos con una mirada firme. Fue en ese momento, cuando se mencionaron sus derechos en voz alta, que todo comenzó a cambiar. La dinámica de poder estaba ahora en el aire y algo había comenzado a cambiar. Matthews se tensó, dio un paso más cerca de Carlos y su tono se tornó aún más agresivo. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil. Carlos no se movió. Solo hay una forma legal, dijo con voz firme. La respuesta de Carlos quedó resonando en el aire y, a medida que sus palabras calaban hondo, el sonido de las esposas retumbó en el suelo de mármol de la terminal. Los murmullos y las miradas de asombro se extendieron por la sala de espera. Carlos Martínez caminaba por el terminal de OARE con las esposas puestas y era escoltado por los agentes Matthews y Carter. La multitud se apartaba de su paso, algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconcierto. La escena se había convertido en una de esas raras situaciones en las que el centro de atención no era un famoso o un criminal, sino un hombre común que había sido reducido a sospechoso simplemente por su apariencia. El ambiente en el aeropuerto se sentía pesado, cargado de tensión e injusticia. Carlos no reaccionaba. No alzaba la voz, no intentaba defenderse. Solo caminaba con la dignidad que lo había acompañado toda su vida, consciente de que esta situación sería más grande que un simple incidente. No sabía si esta sería la última vez que pasaría por un aeropuerto sin ser detenido, pero no iba a permitir que este atropello fuera en vano. Las miradas de los pasajeros, las grabaciones que algunos ya comenzaban a hacer, los susurros entre ellos. Todo eso parecía girar a su alrededor, pero él no se dejaba afectar. Ya lo habían etiquetado como una amenaza por los prejuicios de algunos, pero no sería su silencio el que los derrotara, sino la justicia misma. Se lo había dejado claro a los oficiales cuando les pidió los números de matrícula de sus vehículos. Este incidente no sería solo una simple corrección administrativa. No, Carlos sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande. No solo su libertad personal, sino también un problema sistémico de discriminación y abuso de poder que afectaba a miles de personas en todo el mundo. Cuando llegaron a la pequeña oficina de seguridad, la luz fría del lugar aumentaba aún más la tensión ambiental. Se sentó en una silla metálica, con las manos aún esposadas sobre la mesa. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en todo el espacio vacío. Sus ojos recorrieron la habitación, una sala simple pero, al mismo tiempo, densa con el peso de lo que sucedía allí. Matthews cerró la puerta detrás de ellos y se quedó de pie cerca de la pared, mientras Carter se dirigía a la mesa. Sin embargo, Carlos no les prestó demasiada atención. Estaba pensando en el futuro y en los pasos que tendría que dar para que este abuso no se repitiera. Vamos a proceder con el interrogatorio, dijo Matthews con voz tensa, mientras le pasaba una hoja a Carter.
El nombre, el lugar de trabajo, queremos saber qué hacía aquí. Carlos lo miró por un momento, con la mirada serena, pero firme. Me llamo Carlos Martínez, dijo sin prisa. Soy asesor legal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Iba a coger un vuelo a Ginebra, como cualquier otro pasajero. Carter, visiblemente más nervioso que su compañero, se acercó con el papel en las manos. Entonces, ¿por qué estaba observando las maletas de los pasajeros? Carlos lo miró sin decir nada durante un momento, dejando que la pregunta flotara en el aire. Sabía que no iba a obtener una respuesta lógica, pero sentía que necesitaba preguntar. ¿Me estás acusando de algo en concreto, oficial? De hacer algo ilegal, dijo, manteniendo la calma. Es solo un procedimiento de rutina, dijo Matthews, evitando mirarlo directamente. Vamos a revisar todo. Carlos observó su entorno. No estaba preocupado por su arresto ni por las acusaciones infundadas que le estaban haciendo. Sabía que el problema iba mucho más allá de él. El sistema estaba roto y su misión ahora era hacer que todo el mundo lo viera. Entonces, ¿quién revisa el sistema? ¿Quién se asegura de que sigan los procedimientos correctamente?, preguntó. Porque el procedimiento de hoy ha sido un fracaso desde el principio. La puerta se abrió ligeramente y un hombre vestido de negro pasó por el estrecho hueco. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con voz autoritaria. Estamos investigando una queja, respondió Matthews rápidamente, mirando al hombre con una mezcla de ansiedad y rabia contenida. El hombre se acercó a la mesa y observó a Carlos. ¿Y quién presentó exactamente la queja?, preguntó. Una pasajera. Dijo que estaba observando las maletas de los demás pasajeros, explicó Carter. El hombre de traje negro miró a Carlos por un momento antes de hacer un gesto a los agentes para que se apartaran. Lo que está pasando aquí no es un simple caso de procedimiento. Esto es algo más serio, dijo con firmeza. Carlos, sin perder la compostura, aprovechó el momento. Esto no es solo un incidente personal. Este es un sistema roto. Un sistema que considera amenazas a las personas, especialmente a los hombres negros, solo por mirar en silencio o mantenerse tranquilos. Eso debe cambiar. El hombre del traje se giró y, sin decir una palabra, comenzó a hablar con los agentes de seguridad fuera de la habitación. Carlos no estaba preocupado por lo que iba a suceder después. Sabía que su voz, aunque ahora en un espacio pequeño y cerrado, comenzaría a ser escuchada. Mientras esperaba en la sala de seguridad, sentía que algo más grande que él estaba en juego, la propia justicia. Los agentes no sabían quién era, pero pronto lo descubrirían. Los procedimientos que pensaban haber seguido correctamente comenzarían a desmoronarse. Y el mundo, a través de las cámaras de los teléfonos y los medios, comenzaría a entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. La sala de seguridad del aeropuerto OARE estaba silenciosa, salvo por el sonido monótono de la luz fluorescente que parpadeaba en el techo. Carlos Martínez permanecía sentado, todavía con las manos esposadas, sin demostrar ningún signo de ansiedad. A su alrededor, el aire parecía cargado de una tensión invisible. Los agentes Matthews y Carter habían dejado de hablar y el hombre que había entrado con autoridad en la habitación, un agente de traje negro, estaba a punto de cambiar el curso de la situación. Carlos observaba con calma a los dos agentes, notando cómo su actitud había cambiado. Ya no mostraban la misma seguridad arrogante que antes. La incomodidad se reflejaba en sus gestos y miradas. Unos segundos después, la puerta de la habitación se abrió con suavidad y el agente de traje negro, cuyo nombre aún no conocía, volvió a entrar, esta vez con un ligero aire de urgencia. Se acercó a Carlos, sus ojos fijos en él. ¿Está todo en orden aquí?, preguntó, su tono claro pero firme, mirando tanto a los oficiales como a Carlos. Matthews, claramente preocupado, vaciló antes de responder. Estamos investigando una queja. El señor Martínez estaba observando a otros pasajeros, explicó, aunque su voz carecía de la certeza que tenía al principio. El agente de traje no pareció impresionado. Su mirada se desvió hacia Carlos, que se mantenía firme, tranquilo y sereno como siempre. ¿Sabes quién es esta persona?, preguntó, pero no estaba mirando a Carlos. Estaba evaluando la reacción de los agentes. Carter tragó saliva, sin saber qué responder. El peso de la situación había comenzado a hacerse más patente para él. El hombre que tenían frente a ellos no era un pasajero cualquiera.
Algo en su presencia, en su calma, en su compostura, les decía que estaban ante alguien mucho más importante de lo que habían pensado. Carlos rompió el silencio y habló con voz tranquila y clara. Soy Carlos Martínez, asesor legal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Viajaba hacia Ginebra. Mi trabajo me ha llevado a más de 30 países, donde he asesorado sobre derechos humanos, crímenes de guerra y justicia internacional. No represento una amenaza para nadie. El agente asintió lentamente, reconociendo la magnitud de la respuesta. No le sorprendió la información, sino el hecho de que Carlos estuviera tan tranquilo y seguro, lo que indicaba que había mucho más de lo que los oficiales podían ver en ese momento. Eso es lo que temía, murmuró el agente, dirigiéndose a los oficiales. No habéis investigado lo suficiente. Este hombre es un experto en derechos humanos. ¿Cómo se les ocurrió arrestarlo sin verificar siquiera su identidad? Los ojos de Matthew se abrieron y, por un momento, pareció que todo su cuerpo se relajaba. Estaba claro que no sabían con quién se estaban enfrentando. La vergüenza se apoderó de él, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Este incidente va más allá de un simple error, dijo el agente, mirando de nuevo a Carlos con firmeza. Es un problema sistémico. La forma en que se perfilan las personas, cómo se las etiqueta por su aspecto o su silencio. Eso tiene que cambiar. Y ustedes, señores, han sido parte de ese problema. Carlos no se inmutó. Sabía que ese era el momento. No solo había sido víctima de un abuso de poder. Su arresto y su trato injusto eran el reflejo de un sistema que no estaba diseñado para proteger, sino para suprimir. Era hora de que alguien empezara a cuestionarlo. No se trata solo de mí, dijo Carlos en voz baja pero firme. Se trata de todos los que han sufrido lo mismo. Miles de personas anónimas que han sido tratadas como sospechosas sin razón alguna, solo porque no se ajustan al molde que esta sociedad ha creado. El agente asintió. Y por eso estamos aquí. Vamos a tomar cartas en el asunto. Los oficiales no dijeron nada más. Sabían que el daño ya estaba hecho. Y ahora, el agente de traje negro se estaba preparando para actuar, pero lo hacía con la certeza de que las cosas no serían como antes. La reputación de Carlos no solo cambiaría su destino, sino que también abriría la puerta a una revisión más profunda de los sistemas que permitían tales abusos. Mientras el agente salía de la habitación para hacer las llamadas pertinentes, Matthews y Carter miraban a Carlos y al principio pensaron que solo era otro pasajero que no habían investigado adecuadamente. Pero ahora se daban cuenta de que su error no solo había afectado a un hombre, sino que había puesto en evidencia las fallas de un sistema mucho más grande. Un sistema que necesitaba un cambio. Carlos se levantó de la silla lentamente, sin prisas, pero con la firmeza que siempre lo había caracterizado. Este no es un caso aislado. No voy a quedarme callado. No solo por mí, sino por todos los que no pueden alzar la voz. Sus palabras fueron claras y profundas, como si ya supiera que esta no sería la última etapa de su historia, sino el principio de algo mucho más grande. Carlos Martínez salió del cuarto de seguridad con paso firme, acompañado por el agente de traje negro, cuyo nombre aún no había sido revelado. La terminal del aeropuerto O'Hare estaba tan activa como siempre, pero se notaba que algo había cambiado en el ambiente. Aunque no se oían gritos ni altercados, había una sensación palpable de que lo que acababa de ocurrir no quedaría impune. El arresto de Carlos había dejado una marca, y la gente, aunque no lo supiera todavía, comenzaba a darse cuenta de que algo más grande estaba en juego. Los teléfonos de los pasajeros seguían grabando discretamente y las redes sociales se llenaban de comentarios, fotos y vídeos que se difundían rápidamente. El incidente ya no era solo un problema de Chicago. Se estaba convirtiendo en un escándalo que repercutiría en todo el mundo. Los titulares de los medios de comunicación comenzaron a girar y la gente empezaba a hacerse preguntas que antes ni siquiera se habían planteado. ¿Por qué un hombre como él está siendo detenido en un aeropuerto solo por su apariencia? ¿Cómo es posible que el sistema de seguridad sea tan defectuoso? Las preguntas se acumulaban y la mayoría de las respuestas no eran satisfactorias. Pero lo que no sabían era que este sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Carlos no iba a permitir que su historia fuera solo una anécdota más. El agente de traje negro, que se presentó como Declan Rhodes, parecía ser el único que comprendía la magnitud del incidente.
Sabía que, aunque el daño estaba hecho, podía hacer algo para redirigir la conversación hacia lo que realmente importaba, la responsabilidad. Te acompañaré fuera del área, le dijo Declan mientras se dirigían hacia la salida. Lo primero que necesitamos es asegurarnos de que te vas de aquí sin más contratiempos. Carlos asintió sin decir una palabra. No le preocupaban las formalidades. Lo que le preocupaba era algo mucho más profundo, como la indiferencia ante los derechos humanos se había infiltrado en cada rincón del sistema. La injusticia que estaba viviendo en ese momento no era un incidente aislado. Era la manifestación de algo mucho más grande que no podría ignorar. Mientras caminaban por los pasillos del aeropuerto, Carlos pudo ver cómo la gente lo miraba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con simpatía y otros con una ligera incomodidad. Lo que no sabían era que él no era el único al que se le había tratado así. Solo que su nombre ahora era conocido y la gente se preguntaba por qué alguien tan respetado en su campo podía ser tratado de manera tan injusta. El video de su arresto había circulado en línea y, con él, comenzó a fluir un torrente de apoyo desde diversas partes del mundo. Activistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos de a pie se unieron a la conversación. El sistema de seguridad del aeropuerto había fallado, pero lo que se estaba formando ahora era una red de apoyo que comenzaba a exigir cambios reales. Cuando llegaron a la entrada del aeropuerto, Carlos se detuvo un momento. Miró hacia el horizonte, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Este no era un final, sino un punto de inflexión. A pesar de todo lo sucedido, tenía las ideas muy claras, ya no podía quedarse callado. Lo que le había sucedido no solo debía ser reconocido, sino también corregido. Y no solo en los aeropuertos, sino en cada espacio donde el racismo y la discriminación operaban en las sombras, fuera del alcance del público. Al darse cuenta de la intensidad del momento, Declan le ofreció a Carlos su tarjeta de contacto. Lo que pasó hoy no está bien, dijo, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que se haga justicia. Carlos miró la tarjeta, pero no la cogió de inmediato. En su lugar, se giró hacia Declan con la mirada fija y llena de propósito. No se trata solo de mí. Este es un problema global, dijo con voz firme. Lo que pasó hoy es un ejemplo de cómo el sistema trata a las personas. No basta con una disculpa. Necesitamos reformas. Lo sé, respondió Declan, asintiendo con seriedad. Voy a trabajar en eso. Carlos guardó la tarjeta en su bolsillo, pero sus ojos no dejaron de brillar con la misma intensidad que cuando comenzó su lucha por la justicia. Sabía que la batalla apenas había comenzado. El mundo podría haberlo visto como un hombre injustamente arrestado, pero él sabía que su historia no sería la única que cambiaría con esto. Era el principio de algo mucho más grande. Esa misma noche, Carlos estaba en su habitación de hotel en Chicago, con el teléfono inundado de mensajes de apoyo. Había correos electrónicos de amigos, colegas y desconocidos que lo felicitaban por su actitud, por su calma y por su determinación. Pero Carlos no respondía a los mensajes. Estaba concentrado en lo que vendría después. Lo que más le preocupaba ahora no era su propia situación, sino cómo garantizar que esto no fuera solo una historia viral que se desvaneciera en el olvido. Sabía que el mundo podía olvidarse de él, pero no podía permitir que las historias de las personas a las que el sistema había silenciado cayeran en el olvido. Era hora de actuar. Carlos sacó un cuaderno de su maletín y comenzó a escribir. Ese era su plan. Un plan para dar voz a las personas, para crear un sistema que no solo alegara racismo estructural, sino que lo combatiera. Así nació la idea del Centro Baptist de la Verdad Pública. El centro no solo sería un lugar para contar historias de injusticia, sino una plataforma para abogar por reformas reales. Desde su juicio hasta su detención en el aeropuerto, todo lo que había experimentado lo había convencido de que el cambio no vendría solo de palabras, sino de acciones. Al día siguiente, Carlos tenía una cita con los medios. Su historia se había hecho viral, pero no quería que su nombre fuera lo que quedara grabado. Era la causa. Y ahora el mundo entero comenzaba a escuchar. Se despertó temprano esa mañana, sintiendo el peso de los días venideros. Su mente estaba llena de planes y estrategias, pero lo que más le preocupaba no era su propio bienestar, sino el de aquellos que, como él, habían sido invisibilizados y tratados injustamente por su apariencia. Los mensajes de apoyo seguían llegando a su teléfono, pero no quería perder la concentración.
Sabía que las palabras por sí solas no cambiarían nada, solo las acciones. El Centro Baptist de la Verdad Pública aún no existía, pero el concepto ya estaba tomando forma en su mente. El objetivo era claro: crear una plataforma que diera voz a quienes habían sido marginados y, al mismo tiempo, presionar para que se realizaran reformas fundamentales en los sistemas de seguridad y justicia. Carlos sabía que debía aprovechar la ola de apoyo que su historia había generado. Ahora era el momento de canalizar esa energía hacia algo concreto. Tras reunirse rápidamente con su equipo en el hotel, Carlos comenzó a escribir el borrador de su propuesta para lo que llamó la Iniciativa de Justicia en el Tránsito. El objetivo de esta propuesta no era solo mejorar la transparencia en los aeropuertos, sino también aplicar un sistema de auditoría independiente para los procedimientos de seguridad y una política de certificación obligatoria contra los prejuicios para los agentes. La corrupción, el racismo y la discriminación debían enfrentarse de frente. Si lo que le había ocurrido a él podía sucederle a una persona con su perfil, ¿qué ocurriría con aquellas cuyas voces no se escuchan? Aquellos que no podían costear abogados o que no contaban con el respaldo de una organización internacional. La Iniciativa de Justicia en el Tránsito no solo abordaba los fallos en los aeropuertos, sino que también se proyectaba hacia otros sectores del transporte y la seguridad pública, donde el perfil racial era un factor que privaba a muchas personas de sus derechos más básicos. El siguiente paso, pensó Carlos, sería presentar su propuesta a las autoridades pertinentes y darla a conocer al público para que éste pudiera comprender la magnitud de la injusticia que se estaba perpetrando en nombre de la seguridad. Ese mismo día, varios medios de comunicación se pusieron en contacto con él. Los periódicos, las cadenas de televisión y las plataformas digitales querían su versión de los hechos. Sin embargo, Carlos no estaba interesado en ser un personaje de interés mediático. Quería que la atención se centrara en la causa y en los cambios que debían producirse. Así que decidió aceptar solo un par de entrevistas, y en ellas no hablaría solo de su caso. Hablaría de los miles de casos ignorados, de los miles de rostros que nunca llegaban a la portada de los periódicos. Cuando se sentó frente a las cámaras, con la luz brillante iluminando su rostro, Carlos no estaba nervioso. Ya no le importaba cómo le percibieran. Sabía que su voz traspasaba las paredes del estudio. No se trataba solo de una denuncia, sino de una llamada urgente a la acción. Cada palabra que pronunciaba era una invitación a cuestionar un sistema que había fallado. Lo que me ocurrió a mí no es un caso aislado, dijo con firmeza, mirando a la cámara. Es el resultado de un sistema que considera a ciertas personas como amenazas, solo porque no se ajustan a un molde preestablecido. No se trata solo de mí, sino de todas las personas que han sufrido a manos de un sistema que no las protege. Esto debe cambiar, y debemos ser nosotros quienes exijamos ese cambio. El siguiente paso en su plan era recabar apoyos en el Congreso. Carlos estaba decidido a que la Iniciativa de Justicia en el Tránsito no se quedara solo en una propuesta, sino que se convirtiera en una reforma real que pudiera implementarse. Sabía que se enfrentaría a una dura batalla, pero estaba preparado. Ya no era solo un hombre que había sido víctima de un abuso. Ahora era un líder en la lucha por la justicia. Esa tarde, mientras se preparaba para una nueva reunión con activistas y abogados, Carlos miró por la ventana del hotel. La ciudad de Chicago seguía su curso, pero algo había cambiado. Su historia no solo había sacado a la luz los errores del sistema, sino que también había encendido una chispa. La gente estaba dispuesta a alzar la voz. Carlos no tenía ninguna duda, esta era la señal de una revolución silenciosa en marcha. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que el cambio sería inevitable con cada paso. El día había llegado por fin. Tras semanas de trabajo incansable, reuniones, llamadas y entrevistas, Carlos Martínez estaba listo para hacer algo que pocos habían logrado: transformar la injusticia personal en un movimiento global de cambio. El Centro Baptist de la Verdad Pública había sido inaugurado oficialmente, y con él, una nueva era de responsabilidad y transparencia. Carlos había dedicado años de su carrera a luchar por los derechos humanos y había sido testigo del sufrimiento de muchas personas. Pero lo que le sucedió en el aeropuerto de Chicago le había mostrado una realidad aún más aterradora: la justicia no siempre está disponible para quienes más la necesitan. Las personas que sufren a manos de sistemas corruptos y racistas no siempre tienen voz.
Y si algo había aprendido a lo largo de su vida, era que la voz de un hombre no es suficiente. El cambio lo provoca la acción colectiva. El centro no solo sería un lugar donde las víctimas de abuso de poder podrían encontrar consuelo, sino también un lugar donde sus historias y sus luchas sirvieran de base para exigir reformas. Desde la injusticia racial en los aeropuertos hasta la discriminación sistemática en las calles y oficinas, el centro serviría de catalizador para aquellas personas que no podían alzar la voz por sí mismas. La inauguración del centro fue un evento sencillo, pero significativo. Activistas, periodistas, abogados y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar el inicio de algo grande. Carlos se puso de pie ante el público no como una víctima, sino como un líder, como el hombre que, a través de su experiencia, había dado forma a algo que podría cambiar el futuro. Este centro no es solo para mí, dijo Carlos en su discurso. Es para todos aquellos a los que se ha ignorado, discriminado y silenciado por un sistema que no ve su humanidad. Hoy comenzamos un movimiento que exigirá justicia para todos, no solo para unos pocos. La respuesta fue inmediata. Los aplausos resonaron en la sala, pero no solo por él. Era por todas las personas que verían reflejadas sus historias en el trabajo que el centro iba a realizar. La energía en la sala era palpable, como si todos sintieran que algo más grande estaba ocurriendo. El siguiente paso en su plan era implementar la iniciativa de justicia en el tránsito. Carlos era consciente de que se trataba de un desafío aún mayor que requeriría la colaboración de gobiernos, instituciones y organizaciones de todo el mundo. Pero estaba decidido. Su visión no se limitaba a una reforma de los aeropuertos. Quería un cambio global que empezara con políticas claras sobre la vigilancia racial y la discriminación, pero que también incluyera la formación de agentes de policía y personal de seguridad para prevenir cualquier forma de sesgo. Durante los meses siguientes, el Centro Baptista se convirtió en el centro neurálgico de este movimiento. Recibió el apoyo de importantes figuras internacionales de los derechos humanos y fue reconocido en foros de todo el mundo. Carlos trabajaba incansablemente, reuniéndose con legisladores, haciendo presentaciones y hablando ante multitudes. Su mensaje se expandió más allá de las fronteras de Estados Unidos y llegó a otros países donde también se libraban luchas por la igualdad y la justicia social. Pero Carlos no cesó en su labor. Sabía que la batalla no terminaba con un par de reformas o con el apoyo de unas cuantas figuras influyentes. Su objetivo era cambiar la cultura y acabar con el prejuicio y el racismo como la norma en cualquier lugar. Y para ello, necesitaba más que leyes. Necesitaba que la gente entendiera que la justicia no podía ser una excepción. Tenía que ser la norma. Un año después, el centro organizó un evento global, retransmitido en directo a través de plataformas digitales, en el que se debatieron los avances y las historias de las personas que ya se habían beneficiado de su trabajo. Los testimonios llegaron de todos los rincones del mundo, personas que habían sido detenidas injustamente, discriminadas en aeropuertos, escuelas y calles. Cada historia, aunque desgarradora, era una prueba de que la lucha merecía la pena. El evento culminó con un discurso de Carlos que sentó las bases para el futuro del movimiento. Esto no solo se trata de las leyes que cambiamos o de las políticas que implementamos. Se trata de cómo cambiamos nuestra forma de ver a los demás. La verdadera justicia comienza cuando elegimos ver a cada persona con dignidad, independientemente de su raza, estatus o apariencia. El silencio nunca debe ser sinónimo de aceptación. Y nunca debemos permitir que la indiferencia nos convierta en cómplices de la opresión. Al final de la jornada, Carlos miró a su alrededor. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que había plantado una semilla que, con el tiempo, crecería y cambiaría el mundo. La lucha por la justicia no terminaba con un caso o una reforma. Era una batalla que se libraba cada día, con cada palabra, cada acción y cada historia contada. Y Carlos Martínez, el hombre que había sido detenido injustamente en un aeropuerto de Chicago, había convertido su dolor en acción. Había transformado su sufrimiento en un legado de cambio.